Hola, ¿qué tal mis queridos pauseros y pauseras? Les saluda como siempre su amigo Alejandro, súper feliz de poder compartirles un nuevo video. Y como vieron en el título y en la miniatura, hoy vamos a hablar de algo que quizás no parezca que tenga algo que ver con emprendimiento, pero pues nos afecta directamente. Les prometí que no iba a hablar de política, pero este es obviamente un tema que implica mucha política, tiene mucha política de por medio, así que si eres de ese tipo de personas que se ofende muy fácil o que es muy fanática de un bando o de otro, por favor, simplemente vete de este video porque en este momento vamos a hablar de la realidad, vamos a hablar de cómo nos afecta este nuevo impuesto a las grandes transacciones económicas en divisas y todo lo que pues podríamos hacer nosotros para cambiar o para tratar de mitigar esto que se nos viene encima dentro de muy poquito. Primero que todo vamos a empezar leyendo este artículo que tengo por acá de El Pitazo. Sé muy bien que El Pitazo no es quizás una fuente súper objetiva, podríamos decirlo, o equilibrado. Sabemos que tiene algún tinte político, pero vamos a dejar eso de lado por este momento. Recordemos que la economía es una ciencia y bueno, mientras leamos este artículo vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones, que es muy importante. Les recomiendo también contrastar toda esta información con cualquier otra fuente de información que ustedes consideren que los representa mucho más. A eso hemos llegado en este momento aquí en Venezuela, que no podemos ni hablar de economía sin ponernos de acuerdo, pero bueno. Claves y consecuencias que traerá el nuevo impuesto a las grandes transacciones en dólares. El especialista en derecho tributario, el abogado Leonardo Palacios, explicó una serie de implicaciones que traerá consigo una reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras aprobada el 3 de febrero por el Parlamento oficialista electo en el 2020. Aquí empezamos ya con la política, Parlamento oficialista, cuando realmente pues todo el mundo está metido en esto, absolutamente todo el mundo. Pero bueno, el Parlamento oficialista electo en el 2020 aprobó una reforma a la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras que dará luz verde al Ejecutivo para incrementar hasta 20% los impuestos por operaciones con divisas. Sobre este particular, el abogado Leonardo Palacios, especialista en derecho tributario, afirma que la medida no solo va en contra del empresario, sino también de todos los venezolanos y en especial de los trabajadores que perciben la divisa estadounidense como pago. Como ven acá, esto es algo que nos va a afectar a absolutamente todos de forma directa o indirecta. En Venezuela hay muchos trabajos que podríamos decir que son trabajos recurrentes, incluso los tigritos que conocemos por allí, que se van a ver muy afectados por el tema de los impuestos en dólares, porque muchas empresas van a empezar a tener que contribuir con los impuestos en dólares, van a convertirse en recaudadores o algo por el estilo, ya lo veremos más adelante, y esto va a afectar lamentablemente el dinero que nos va a entrar a nosotros. Palacio señala una serie de consecuencias que traerá consigo la reforma de esta ley. En un hilo de mensajes de este 4 de febrero en Twitter, explicó que este cerco tributario, como lo llamó, va en contra del venezolano, que a su juicio verá más mermada su capacidad de compra. Es contra el trabajador, pues los pagos que se le hacen en divisas podrán ser sometidos a impuestos. Así es, y esto es algo que me sorprende muchísimo, porque por fin el país se estaba acomodando. El venezolano tenía más poder adquisitivo, no lo podemos negar. Ya no hay colas de comida para comprar comida que esté escasa. Los mismos comerciantes están trayendo absolutamente todo desde afuera. El mismo venezolano está levantando el país. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como el gobierno, y cuando digo gobierno me refiero a todo el gobierno, a los que gobiernan por parte de un bando y del otro, no tienen dinero para hacer absolutamente nada, porque toda la industria del país, todo lo que ellos nacionalizaron, todo lo que hicieron público, todo lo que cayó en manos del Ejecutivo Nacional no funciona, empezando por PDVSA. Ahora lo que quieren es obtener esos dólares y esos ingresos que no tenían con el petróleo directamente de nuestro bolsillo, directamente del dinero que nos manden desde afuera, de las ganancias en criptomonedas, con un servicio de internet que no funciona, con un servicio de agua que no funciona, con un país que se derrumba y ellos simplemente están pendientes de tomar dinero. ¿Para qué?
Ahí es donde está el tema y eso es lo que realmente nos duele, porque pagar impuestos no está mal y un 20% de impuestos no está mal, teniendo en cuenta que en otros países, por ejemplo, mucha gente que se quiere ir a España, en España hay personas que pagan hasta 50% de todo lo que ganan en impuestos. Les quitan la mitad de todo el dinero que ganan para pagar impuestos. Entonces, un 20% yo no lo considero malo. Lo malo es a dónde va el dinero. Esta falta de confianza, de credibilidad que tienen los políticos venezolanos, repito, de un bando y de otro, los servidores públicos, entre muchísimas comillas, ahí es donde está el problema y esto es lo que nos molesta realmente, porque no creo que a ninguna persona en su sano juicio le pueda molestar pagar impuestos si sabe que de verdad esos impuestos van a recuperar hospitales, escuelas, transportes, vías públicas, iluminación, a luchar en contra de la inseguridad que hay en el país y tantas otras cosas, pero no vemos absolutamente ningún cambio. El abogado tributarista advirtió que con esta medida también se acelera el cierre de empresas. Te explicamos cómo perjudicará la reforma según el también profesor universitario Leonardo Palacios. Palacios destaca que esta aprobación de la reforma atenta contra la actividad económica, tanto a los inversionistas y empresarios como a los trabajadores. Considera que esta ley que el IGTF es inflación y sinónimo de cierre de empresas. IGTF es esto de impuesto a grandes transacciones financieras. El IGTF resta rentabilidad de las empresas que afectan formas mejores y mayores retributivas del trabajador. Genera serios problemas de imposición múltiple, pues entre otras cosas lo desechan como gasto deducible a los efectos del pago del impuesto sobre la renta, detalló Palacios. Resaltó que el pago de otros impuestos, tasas y contribuciones especiales generarían un impuesto por grandes transacciones. Asimismo, pequeñas empresas contribuyentes estarán sometidas al pago de este impuesto por vía del vaciamiento de la unidad tributaria. El impuesto de las grandes transacciones financieras implica mayores costos de gestión empresarial, por supuesto. No sabemos qué es lo que va a pasar con los salarios. Lo cierto es que todas las personas que están analizando este tema llegan a la misma conclusión de que esto va a afectar a la inflación. Para quien no lo sepa, y eso les puede parecer súper increíble, en Venezuela ya no estamos en hiperinflación. Ahora estamos en una inflación convencional. Sí, es crítica, pero el país de verdad estaba mostrando signos de mejoría económica. Y es todo, repito, por la gente, es todo por los venezolanos de a pie que se han rebuscado en las criptomonedas, que se han rebuscado en el dólar y que han buscado la forma de salir adelante a pesar de todo lo que haga el gobierno, lo que haga la oposición, lo que hagan los, no sé, los mega empresarios, lo que sea. Todo el mundo está buscando su manera de salir adelante. Ahora, lamentablemente con esto, toda esa gente que ha luchado por salir adelante en medio de una mega hiperinflación, una cosa terrible que estábamos pasando en los últimos años y que ahora todavía sigue, se mantiene, pero con menos intensidad, lamentablemente nos vamos a ver afectados y esto va a causar que mucha gente primero evada impuestos o que empiece a ir de nuevo al mercado negro como loco para evadir impuestos, para que no le quiten su tajada de los dólares que les pagan. Van a empezar a surgir muchos trabajos sin ningún tipo de seguridad. Muchos empresarios lamentablemente y comerciantes van a tener que despedir a las personas porque no van a poder pagar los impuestos y pagar los salarios que estaban pagando. Yo no sé en qué mundo vive este gobierno. Ellos no están haciendo absolutamente nada para solucionar nada. De hecho, tengo una hipótesis que se las voy a dejar al final de este video. Ya saben que yo siempre que les comparto algún tipo de información como esta, siempre me gusta dar mi opinión y normalmente acierto. No es por absolutamente nada, pero yo soy de ese tipo de personas que piensa mal y acertarás. Eso es lo que pienso. Piensa mal y acertarás. Y lamentablemente con este gobierno, con esta oposición, con lo que sea, cuando piensas mal, aciertas. Para Palacio, esto debilitará fuertemente las posibilidades de créditos bancarios y afectará considerablemente el ahorro.
Otra afectación es que para la venta de inmuebles, esto es importantísimo, se necesita más dinero, pues se deberá pagar en el registro más impuesto por la gran transacción y el derecho de frente. Estamos hablando de que ahorita hay casas que se pueden vender por $10,000 y nada más el impuesto seguramente va a ser como $2,000, porque seguro que van a colocarle el 20%. Todavía falta ver cómo se va a mostrar todo esto en la Gaceta Oficial. Todavía no es oficial si van a pagar algo en dólares. Si alguien les quiere cobrar este impuesto en estos momentos, tienen que saber que no es oficial ni legal. Así que no vayan a permitir que alguien les cobre esto justo ahora, porque ahora no está funcionando esto. Bueno, asevera además que el nuevo impuesto a las transacciones en divisas generará un mercado negro y más evasión fiscal. Esto es obvio. Por otro lado, Palacios destaca que la aprobación de esta ley violó derechos fundamentales de participación e igualdad ante la ley y resaltó que ningún diputado puede ser amigo de los empresarios porque es violatorio de la Constitución. El abogado tributarista no aportó mayores detalles sobre este punto, tampoco a quién se refería. Bueno, la verdad no tiene ni siquiera que mencionar a absolutamente nadie. Sabemos que la política está llena de personas que están vinculadas con todo tipo de empresarios y con todo tipo de cosas bastante truchas. Mis amigos, mi opinión, y espero que ustedes me dejen su opinión en la sección de comentarios. Esto no es una ley para recaudar más impuestos, a pesar de que parezca así, a pesar de que todos los economistas lo vean así. Esta es mi opinión y es solo una opinión. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen por allí. Desde hace muchos años hemos visto cómo acá en Venezuela se están realizando un montón de cosas bastante extrañas, bastante turbias, que nos pintan un panorama, nos desvían la mirada a cierto punto, mientras que por otro lado hacen otra cosa. Pasó con Cadivi, pasó con Sicom, Dicom, con todo el montón de cosas que han hecho con el tema del dólar, que siempre generaban algún tipo de mafia, generaban algún tipo de olla, es que le dicen, no lo sé, de guiso, es la cosa, de guiso. Entonces esto lo que va a causar es que lamentablemente va a volver la inflación, porque esta inflación le beneficia a mucha gente. Le beneficia a mucha gente que está lavando dinero, le beneficia a mucha gente que mueve bolívares, que tiene para cambiarlos a dólares, que puede convertirlos a petros, que puede convertir esos petros a cualquier otra criptomoneda, que puede aprovecharse de este sistema y de esta locura que estamos viviendo en Venezuela. Que no les beneficia a ellos una economía normal en donde el venezolano promedio pueda sobrevivir, que el venezolano promedio pueda echar para adelante. Nada de eso les beneficia a ellos, porque lamentablemente pierden poder económico, pierden poder político, pierden poder de hacer todas las marramucias que en estos momentos están haciendo. Yo no voy a decir nombres, no voy a decir un color, no voy a decir otro color. Lamentablemente para mí, yo siento que Venezuela está perdida con la clase política dominante, absolutamente de todos los bandos. Y hasta que nosotros nos demos cuenta de eso y empecemos a ver entre líneas y empecemos a buscarle un verdadero significado muchísimo más turbio a todas las decisiones que toma tanto un bando como otro, es que nos vamos a dar cuenta de en manos de quienes estamos. Lamentablemente, creo que esto simplemente es otro plan para seguir descontrolando la economía venezolana, para que siga el caos, para que siga la inflación, para que todo vuelva a estar como antes, hecho un desastre, y que pocas mafias en donde están metidos políticos, empresarios de bando y bando, puedan seguir generando muchísimas ganancias a costa del sufrimiento de los venezolanos, porque esto no tiene ningún sentido. Un país que se estaba levantando, un país que poco a poco, ya sea con inversión privada o con remesas o con lo que sea, estaba saliendo adelante. Ahora que le metan un impuesto de hasta 20%, que tú te vayas a comprar unos zapatos y tengas que pagar 2 o 3 o 5 dólares más por esos zapatos, que 5 dólares puede parecer muy poco si me vendes de otro país, pero acá en Venezuela 5 dólares es muchísimo dinero para un venezolano que solamente gana 50, 70 o 100 dólares mensuales, a lo mucho en algunas empresas. Ahora, ¿cómo quedarán también esos salarios? No lo sabemos todavía. Esperemos a que esto se haga efectivo y roguemos porque el impacto sea el menor posible. ¿Cómo hacer para evitarlo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno,
La mayoría de las personas lo que está recomendando es que simplemente no utilicemos los dólares, lo cual me parece absurdo. Obviamente esto va a llevar a que algunos empresarios empiecen a pagar en bolívares. Las personas van a cambiar esos bolívares rápidamente a dólar en el mercado negro, que es donde no les van a cobrar altas comisiones, pero van a estar a tasas muy altas. Esto va a impulsar la inflación nuevamente, la hiperinflación. El dólar se va a disparar muchísimo, así que si tienen dólares, guarden esos dólares, guarden esas criptomonedas, refúgiense en Binance o en cualquier otro exchange. No lo sé cómo vamos a hacer con el tema de las criptomonedas porque no está muy claro cómo va a ser el ejecutivo para rastrear las transacciones en criptomonedas, que es algo bastante complicado también. Pero bueno, visto lo visto, es algo terrible que, como dije al inicio de este video, no nos molestaría mucho de no ser por la desidia y el abandono en el que está el país entero. Si supiéramos que estos impuestos se van a usar para cosas buenas y que vamos a ver de verdad un beneficio en todo esto, que vamos a poder ir a un hospital y conseguir absolutamente todo, las cosas serían totalmente diferentes. Les repito, hay muchos países en donde los impuestos son mucho, pero mucho más elevados. No tenemos que irnos ni siquiera a España, sino también en Argentina. Yo que me quiero mudar a Argentina, allá se pagan muchísimos más impuestos y las cosas están mucho más caras que acá en Venezuela. Aunque usted no lo crea, las cosas importadas se paga demasiado impuesto en la aduana, en absolutamente todo. Y bueno, son cosas que lamentablemente tenemos que valorar un poco acá. Esta ley no es del todo negativa. No sería negativa en un país normal, no sería negativa en un país en donde las cosas funcionen, en donde confiáramos en un gobierno. El problema es que no confiamos en absolutamente nada, en nadie, y sentimos que nos están quitando el dinero de nuestros bolsillos, y eso es literalmente lo que están haciendo. Otra teoría, otra hipótesis que es mucho, pero mucho más agresiva, podríamos decirlo, es que simplemente esto es para seguir lavando dinero y para seguir moviendo capitales y para que grandes inversores, vamos a colocar esos inversores entre muchísimas comillas, traigan dinero a Venezuela, paguen sus impuestos aquí. 20% no es absolutamente nada para un Pablo Escobar, y bueno, de esa manera laven ese dinero que tienen por fuera. Esto podría beneficiar a la economía, tristemente podría beneficiar a la economía venezolana, pero todo el país estaría en manos del dinero del narcotráfico y del crimen organizado, entre otras cosas. Pero esto ya es algo de lo que no podemos hablar en YouTube y no podemos hablar en ningún lado si no tenemos pruebas. Así que espero leer sus comentarios en la sección de comentarios de este video. Sin mucho más que decir, les saluda como siempre su amigo Alejandro, recordándoles que nos estamos escuchando. Bye bye.